Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Nuevamente estamos saliendo algunos minutos tarde. Bueno, discúlpenos, estamos aquí terminando los últimos detalles. Le damos gracias a Dios por este día. Es un buen día, estamos con el gozo, con alegría y con la disposición para poder deliberar la palabra del Señor. Así que estamos muy contentos. Si es la primera, la segunda, la tercera vez que usted se conecta con nosotros, le aseguramos algo, que Dios va a hablar a su vida. Dios va a hablar a su vida. Eso nosotros se lo podemos asegurar. Así que, bueno, estamos agradecidos con el Señor. Quisiéramos enviar un saludo a cada uno de ustedes, aquellos que primeramente siempre están sintonizándonos, siempre están ahí al otro lado, aquellas personas también que Dios les ha puesto en el corazón a bien el poder estar compartiendo el mensaje. Personalmente, la verdad, me da mucho gusto, me da mucha alegría. Quisiera poder ver ahí, pero tengo problema también con el teléfono. Me da alegría que ustedes estén compartiendo. De veras que eso bendice nuestra vida cuando usted comparte las enseñanzas, las predicaciones. Y también le enviamos un saludo a aquellas personas que recién se han conectado con esta familia, Templo de Alabanza, la iglesia en el aire. Tenemos un anuncio también, lo hemos estado anunciando desde la semana pasada y lo seguiremos anunciando mientras creamos que sea necesario. El día domingo, el próximo domingo, estaremos en la carpa, ahí en la iglesia. Estamos teniendo ya servicios ahí en la iglesia, pero estamos bajo una carpa, bajo una lona. Usted puede tener la confianza, no se siente frío, porque está cubierto no solo por arriba, sino a los lados. Y en caso que llegara a llover, en caso que, vamos a decir, hiciera demasiado frío, entonces tenemos la opción B, nos vamos al edificio del Annex. Así que no hay ningún problema. Permítame, no se asuste por lo que voy a hacer. Voy a aventar algo, voy a tirar algo. Vamos a estar ahí en el servicio del Annex. Así que para nosotros será un honor, y esto es especialmente para la iglesia que yo pastoreo. Hermanos, ustedes que no estuvieron el domingo pasado, este domingo esperamos verlo. Esperamos verlos. Y aquellas personas que no viven aquí en Estados Unidos, y tal vez nosotros no damos muchos anuncios ni contamos mucho, aquí en Los Ángeles volvieron a cerrar el estado, han mandado hasta mensajes de alerta, pero la iglesia sigue abierta los domingos. Y nosotros seguimos nuestra vida normal, salimos donde tenemos que salir, hacemos los mandados que tenemos que hacer, todo normal, no hemos cambiado nada, ni pensamos cambiar nada. Así que es más, a los hermanos de la iglesia que quieren llevar café, galletas o algo para después del servicio, con confianza, ahí vamos a estar. Y si usted dice, no, yo me voy rápido, no hay ningún problema. Pero la primordial es que se quede el servicio con nosotros. Bueno, el día de hoy queremos empezar. Ya vio que a nosotros nos gusta ir rápido a lo que Dios nos tiene. El tema de hoy es un tema que es muy sencillo en una manera, pero a la misma vez es complicado. Ya estudiándolo, es un tema que trae bastante, vamos a decir, que requiere de estudiar, de sondear, de examinar. No es ni siquiera, vamos a decir, fácil para poderlo explicar, menos para poderlo entender. El tema de hoy es viviendo en su voluntad. Como hemos estado hablando de propósito de Dios, hemos estado tocando de las asignaciones, entonces ahora yo considero que hace falta un ingrediente, y ese ingrediente es que aprendamos a vivir en su voluntad. Tenemos que aprender cómo nosotros poder vivir en su voluntad, cómo poder nosotros saber. Y bueno, yo creo que el Señor nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a bendecir. Amén. Así que alabamos, bendecimos y exaltamos el nombre del Señor. Yo siento como que alguien allá al otro lado está alabando al Señor, está glorificando el nombre del Señor. Y no sé, hermano, hay algo que ya se conectó. ¿Qué le parece si oramos? Antes de continuar, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos dé ese corazón
dócil, sensible, que podamos nosotros agarrar rápido y poder entender. Y después de eso, poner por obra la palabra, porque no es solo oír, sino la clave está en hacer, no en escuchar solamente, son dos. Así que vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Declaramos, Padre, que tu poder, tu palabra, en esta hora viene, llena nuestras vidas, Señor, nos nutre, nos enseña, nos instruye, nos reta, Señor. Padre, yo declaro que de alguna manera en especial el día de hoy seremos ayudados. Tú que conoces los corazones, los deseos y las intenciones del corazón, Señor. Tú conoces y sabes el deseo que tenemos de servirte, el deseo que tenemos de hacer tu voluntad. Y muchas veces nos frustramos porque no sabemos, pero hoy te pedimos, Señor, que nos hables a nuestra vida a través de tu palabra y que tu nombre sea glorificado, Señor, en cada uno de nosotros que hará y pondrá por obra tu palabra. Lo creemos, lo declaramos y confesamos que así es. En el nombre de Jesús, alguien dice amén, 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 aleluya. Permítame un segundo ahí, quiero tener ya aquí poder estar, aunque no podemos leer los nombres, pero a lo menos me gusta verlos ahí. Siempre me gusta verlos y bueno, bendigo la vida de aquellas personas que están ahí conectadas. Bueno, entonces el día de hoy tenemos un tema. Hace un inicio lo anuncié. Si usted recién se conectó, le damos la bienvenida. Y el tema es viviendo en su voluntad. Cada uno de nosotros en Cristo, ahora que estamos en el Señor, somos llamados a vivir en su voluntad. Eso suena algo fácil y sencillo. El hacerlo, el practicarlo, eso es otro asunto. Y el día de hoy vamos a ver con la palabra del Señor que una de las causas por las cuales nosotros no hacemos la voluntad del Señor es porque tenemos, vamos a decir, una mala concepción e inclusive tenemos temores. Porque a veces Dios nos va a pedir que hagamos algo, lo vamos a ver hoy. Pero el temor que nosotros tenemos no nos deja. Así que vamos a empezar con una escritura que es demasiado conocida y queremos leerla despacio. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo número 12, el verso 1 y el verso 2. Yo le aseguro que de memoria se lo sabe, pero le pido de favor que lea con nosotros, aunque usted lo sepa de memoria. Lea con nosotros, porque no hay nada tan poderoso como leer la palabra. No hay nada tan poderoso como leer la palabra. Y leemos entonces, permítame un segundo, leemos, dice así, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Mire, bueno, voy a seguir leyendo porque una de las palabras que está ahí tremenda, que hay que ponerle atención, es sacrificio. Sacrificio. Dice, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Solamente para que no se nos vaya ese versículo, hay tres dimensiones. Hay tres dimensiones en el sacrificio. La primera dimensión es: el sacrificio debe de ser vivo, debe de ser santo y debe de ser agradable a Dios. Esos son tres dimensiones. Usualmente vamos a empezar todos, o empezamos con el sacrificio vivo. Ahora, veamos nosotros el verso número 2 del mismo capítulo 12 de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Tenemos una palabra muy poderosa, comprobéis, y de ahí vamos a iniciar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos tres niveles
de sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios. Tenemos tres niveles, tres dimensiones en lo que es la voluntad de Dios. La primera dimensión dice buena, la voluntad de Dios que es buena, en la dimensión buena. La voluntad de Dios en la dimensión que es agradable. Y por último, la voluntad de Dios en la dimensión que es perfecta. Así que a los tres sacrificios, vivo, santo y agradable, tenemos tres dimensiones en la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. No es lo mismo. No es solo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No. Hay tres dimensiones y depende del sacrificio que nosotros tengamos, vivo, santo y agradable, vamos a poder entrar a las tres dimensiones. Le voy a decir esto para empezar. Es fácil caminar en la voluntad de Dios que es, dice ahí la Biblia, buena. Es fácil, es sencillo. A la misma vez, el punto que le quiero señalar y luego regreso, no es que nos vamos a ir de la buena voluntad de Dios y nos vamos a ir a la perfecta. No, hay un proceso. Yo quisiera hablar el día de hoy del proceso. El proceso. Así que le dejé estas semillas para que usted tenga ya la idea, una idea a lo menos por dónde nos vamos a ir y de qué se trata el día de hoy. Si recién se conectó, hoy tenemos el tema viviendo en su voluntad. Para mí eso es un desafío. Cuando yo hablo y menciono y escribimos en la pantalla, viviendo en su voluntad, estamos hablando de Dios. El deseo de Dios, la manifestación en la palabra, en la revelación, es de que nosotros vivamos en su voluntad. Eso fue lo que enseñó Jesús en la oración. Que la voluntad del Padre, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Así que pensemos el día de hoy. La primera palabra o las primeras dos palabras que yo tengo para que nosotros vayamos ahí comprendiendo es, en el versículo número 2, hay una palabra que yo quisiera leer que está en medio de ese verso. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y ya da las tres dimensiones. Para que comprobéis. Para empezar, y que nosotros entendamos y que comprendamos en nuestro caminar, en nuestra obediencia al Señor, en el deseo, en la pasión de hacer su voluntad, debemos de entender que lo más probable es que nosotros al principio nunca entendamos la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no se comprende, no se entiende cuando se inicia. Lo quiero explicar de diferentes maneras. El texto bíblico dice para que comprobéis. Ahora esto tiene, hermano, una dimensión muy poderosa. Yo le puedo mostrar y le voy a mostrar en la Biblia casos donde las personas no entendieron, no comprendieron, pero al final, aunque sin entender y sin entenderlo, sin asimilarlo a la perfección, hicieron la voluntad de Dios. Cuando terminaron el proceso, comprendieron. Así que nosotros no vamos a entender, sino vamos a comprobar. Esto es muy importante. Ahora, si nosotros vamos despacio y analizamos la palabra del Señor, imagínense nomás una dimensión bastante fuerte y elevada. Dice la Biblia que hay que renovar la mente. Hay que despojarnos del sistema, renovar el entendimiento, con un entendimiento renovado, donde ya no estamos sujetos al sistema del mundo, donde ya nos desligamos de eso, donde tenemos un nuevo nivel de entendimiento. La base de ese nivel de entendimiento es la palabra, es la revelación, es lo que está en la palabra del Señor, es toda la palabra de Dios. Con ese nivel de entendimiento, de renovación en el entendimiento, aún así no vamos a entender. Aún así nosotros no tendremos la habilidad de comprender.
¿De qué me refiero? Tal vez si usted dice, bueno, a mí se me hace fácil entender la voluntad de Dios. Yo con todo respeto le digo, hermano, depende del nivel en el que usted se mueve. Dependiendo del nivel donde usted se mueve, así será vamos a decir, la lucha o la batalla en lo que es. Así que entendamos algo, la voluntad de Dios es algo que se va a comprobar. Se va a comprobar después de que uno la hizo. Se va a comprobar después que uno la empezó a hacer. Ahora entiendo. Ahora comprendo por qué no tenía que hacer aquello. Ahora entiendo por qué el sentir de hacer esto. Ahora veo el resultado. La vamos a comprobar. Aunque no se entienda la voluntad de Dios en un inicio o en medio del proceso o inclusive al final, será algo que se va a comprender. Y cuando nosotros comprendamos que hemos caminado sin saber, sin entender, obedeciendo sin entenderlo todo, creyéndole al Señor, pero al final los resultados comprenderemos que la voluntad de Dios es, como dice el tercer nivel, es perfecta. ¿Cómo movernos de agradable a perfecto? Hay un proceso de agradable a perfecto. Ahora, vayamos poniendo las cosas ahí, las bases muy fáciles y muy sencillas. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de que presentemos nuestros cuerpos hay una palabra muy tremenda, dice sacrificio. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y da las 3 niveles. Dice en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pensemos por un momento. La Biblia habla del cuerpo, pero el cuerpo nuestro, que es el vaso, que es el vehículo, este cuerpo, esta carne, carga dentro de él el alma y el espíritu. Así que no me voy a meter a esa dimensión, a esa tridimensión, pero es importante, hermano, es muy importante. Es muy importante que entendamos la dimensión del sacrificio que nosotros debemos de hacer cuando la Biblia nos habla acerca de nuestro cuerpo. Debemos de pensar en nuestro cuerpo, debemos de pensar en nuestra alma y debemos de pensar en nuestro espíritu. ¿De dónde saca eso, pastor? De la Biblia. Así que vayamos en partes. Dice la Biblia que debemos el sacrificio. Imagínense, le pongo un ejemplo. Cuando los israelitas traían al sacerdote un sacrificio, una oveja, la ley estipulaba que debía de ser sin falta, sin tacha, sin defecto. Hubo un tiempo donde los judíos traían una oveja ciega y con defectos, y eso no era aceptable delante de Dios. Quiere decir que para yo iniciarme, mire qué tremendo el proceso, hermano, qué hermoso cómo la palabra de Dios nos ayuda, cómo la palabra de Dios nos insta, qué hermoso es para yo iniciarme en llegar a la dimensión de hacer la voluntad de Dios en el nivel perfecto, llegar al tercer nivel. Tengo que entender por dónde empieza, por dónde comienza el ser alguien que obedece al Señor. Una persona que va a tener éxito haciendo y viviendo en la voluntad de Dios es una persona que empieza trayendo su cuerpo, trayendo su carne en un estado vivo. Quiere decir que hay una disposición rápida de parte nuestra para hacer la voluntad de Dios. Ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Habla de nuestra carne. Habla de nuestro cuerpo. El estado en el que está debe de ser un cuerpo vivo. Quiere decir que hemos sido perdonados. Acuérdese que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando venimos al Señor y especialmente damos el testimonio a través del bautismo en agua, ¿verdad? Ahí hay una sepultura y alguien que sale a nueva vida es el nuevo hombre, la nueva mujer. El estado nuestro en una relación con el Señor es muy importante para llegar a las 3 dimensiones de lo que es la voluntad de Dios. El cuerpo, esta carne debe de morir. El yo
debe de morir. Yo quisiera darle un ejemplo, porque no me voy a quedar ahí, no es el tema mío, pero quiero darle el ejemplo porque se presta en lo que es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Leamos en el Salmo 51, el número 10 del Salmo 51. Recuérdese que yo no le digo verso porque no es un verso. Si yo digo el Salmo 51, verso 10, es un error porque no es un verso, es un salmo. Es un salmo. Así que en el Salmo 51, 10, la estrofa 10, dice así, el salmista David lo dijo de esta manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire qué tremendo. Necesitamos entender que para el sacrificio vivo, santo y agradable que compone mi carne, mi alma y mi espíritu, muy sencillo, si usted dice el alma, porque ahí están las emociones, las pasiones, y bueno, si estudiamos el alma rápido entendemos que lo que yo le estoy hablando realmente está en la palabra. Pero el salmista David se dio cuenta que cuando él había fallado, cuando él había pecado, cuando él había caído en pecado y había mandado a matar al esposo con la que había caído y otra gente más que murió, él se da cuenta del problema que él tenía. Y el problema no era que tenía lascivia. No, ese no era el problema. El problema que el corazón de él ya no estaba como había estado antes. Cuando el corazón de uno ya no es el mismo, ya no está en la misma posición, ya no está vivo, vamos a ponerlo de esa manera, entonces los deseos y bueno, las decisiones que se toman serán otras. David le dijo al Señor cuando le pide, no solamente le dijo perdóname, como muchos de nosotros a veces malamente solamente pedimos perdón sin examinar qué es el problema, por qué lo hicimos, qué nos llevó a hacerlo, si antes no lo habíamos hecho, si antes decíamos que no, ¿por qué ahora decimos que sí con facilidad? Si antes rechazábamos, ahora lo vamos a buscar lo malo. El hombre de Dios entendió que su corazón tenía que ser renovado porque ya no estaba en la misma condición. Ahora, note lo que dice la parte final de esa estrofa número 10 del Salmo 51. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Acuérdese que la lámpara del hombre es el espíritu. Y Dios usa esa lámpara y se mete a través de esa lámpara y examina. Él dijo, mi espíritu ya no es el mismo. Señor, te pido que lo renueves. Si solamente te pido perdón, si solamente me arrepiento, pero el corazón sigue igual y el espíritu sigue igual, ¿voy a volver a hacer eso o algo peor? ¿Por qué es? Déjeme dar un comercial, no me quiero salir del tema, pero siento hacerlo. Porque es que hay personas que caen y vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer. Si se arrepintieron, lloraron, les dolió, sí les dolió, vieron lo que hicieron, pero lo vuelven a hacer porque el corazón no es cambiado y el espíritu sigue el mismo. Así que el hombre de Dios no solo se aseguró que Dios lo iba a perdonar, sino que Dios iba a ponerle un corazón renovado y un espíritu renovado, recto. Mire la estrofa 17 del mismo Salmo 51. La estrofa 17 dice, los sacrificios de Dios. Aleluya, hermano, estamos leyendo Romanos capítulo 12, verso 1. Mire ahora la estrofa 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Alguien que dé gloria a Dios, hermano, alguien que alabe y bendiga el nombre del Señor. Vamos entendiendo más a través de toda la revelación de Dios en su palabra, a través de las personas que tuvieron problemas y fueron renovadas. Ahora entendemos que el sacrificio, acuérdese que Samuel le dijo a Saúl, se complace Dios en sacrificios que traigan ovejas y eso. Dios no se complace en eso, Dios se complace en obediencia. Quiere decir que cuando yo vengo delante del Señor y le digo, Señor, voy a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable,
estoy pensando en mi cuerpo, estoy pensando en mi alma, en mi espíritu, estoy pensando en el estado de mi carne, en el estado de mi alma y en el estado de mi espíritu. ¿Para qué? Para poder tener éxito. Si hay algo, mire, lo vuelvo a leerlo en cámara lenta. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado. Cuando uno empieza a quebrantarse, cuando uno deja a un lado las altiveces y los nombres y los títulos, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué era lo que se buscaba en el Antiguo Testamento cuando alguien traía un sacrificio? ¿Qué era lo que se buscaba? ¿Cuál era el resultado de ese sacrificio? Era que Dios se agradara o Dios se desagradara. El deseo del buen ofrendante, el deseo de aquella persona que de veras estaba con el deseo, vamos a decir, de agradar a Dios, lo que buscaba es ser agradable delante de Dios con el sacrificio que le traía. Le traía una oveja, le traía la mejor oveja. Mire, le voy a hacer una parada, vamos a hacer una parada. Hay personas que dicen, Dios no se fija en lo de afuera, solo en lo de adentro. Ahí se equivocó. A lo menos la Biblia no enseña lo que usted dice. Cuando Abel trajo un sacrificio excelente y Caín trajo un sacrificio, la Biblia dice que Dios vio con agrado a Abel y su sacrificio, y vio con desagrado a Caín y el sacrificio de Caín. El agrado de Dios manifestó el desagrado de Dios con Caín. O sea que Dios empezó a mostrar, Dios empezó a enseñar, Dios empezó a dar testimonio de lo que le agradaba a él y de lo que no le agradaba. Así que cuando nosotros miramos que el sacrificio, la clase de sacrificio es muy importante. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Si recién se reconectó, hacemos ese paréntesis y entramos. El día de hoy estamos en el tema viviendo en la voluntad de Dios. Para poder llegar a vivir en la voluntad de Dios, hay que pasar el primer proceso de traer el cuerpo, de venir como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si tenemos éxito en esas tres dimensiones, en esas tres áreas, nosotros vamos a tener éxito en cómo empezar a subir los niveles en lo que es la voluntad del Señor. Pensemos por un momento cuando la Biblia dice que nosotros vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena. Queremos hablar de ese nivel. Pero antes de hablar a ese nivel, yo le quisiera, para ayudarme a entenderme o darme a entender un poco mejor o más rápido, la Biblia habla que en una ocasión Dios le dijo a Abraham y le dijo, ofréceme a Isaac, que era el único reconocido ahí arriba en el cielo. Ofrécelo en sacrificio en un monte que yo te voy a mostrar. La Biblia dice que Abraham se levantó de mañana y se fue al monte que Dios le había señalado, deja a su criado abajo y sube él y el hijo con la leña allá donde Dios le había señalado. Abraham entendía lo que Dios le había pedido, no lo entendía. No lo entendía. ¿De dónde saca? De cuando leemos la Biblia. Dice la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, que Abraham pensaba que Dios iba a levantar a su hijo aún después de quemado, o sea, de las cenizas. Se lo iba a resucitar. Él no había entendido que Dios lo estaba probando. No lo había entendido. Podemos deducir que fue duro para él todas las cosas que no es necesario que las hagamos aquí y nos concretemos lo que la Biblia enseña. Él obedeció. Cuando él va a obedecer sin entender, sin saber lo que va a pasar, lo que va a suceder, llega un momento que, hace el altar, pone la leña, y cuando está poniendo la leña y está listo ahí el fuego, está listo para el fuego y todo eso, le pregunta a Isaac, su hijo, papá, le dice, ahí está el altar y está la leña, pero el cordero.
¿Qué pasó con el cordero? No, se nos olvidó el cordero. Abraham le dijo, Dios proveerá. Ahora, ¿le mintió Abraham a su hijo? No le mintió. Yo creo que por obra del Espíritu Santo le dio esa palabra. Aparte, el nivel que tenía Abraham no lo tenía el hijo. Ahora, ¿cuál es el punto que yo quiero señalar? Si usted empieza a deducir la edad que tenía el muchacho, tenía más o menos unos 15 o 18 años. Abraham tenía más de 100 años. ¿Usted cree que ese joven, cuando el padre le dice que se suba encima de la leña y que lo va a sacrificar a él, el hijo no hubiera podido darle unos golpes al papá y haberlo golpeado y al último el papá terminar en el altar? Enseña la Biblia que el hijo se opuso. Enseña, tenía fuerza el papá para cargarlo y levantarlo. Pensemos. El hijo voluntariamente obediente al padre, aunque no sabía lo que iba a pasar, no sabía el resultado, no mostró resistencia. Cuando nosotros hemos hecho el sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que no me puedo quedar ahí porque se me va el tiempo, porque eso sería algo muy bueno para mencionarlo, nosotros vamos a poder pasar la otra parte, o sea, voluntariamente. Si hay algo que yo debo de entender, lo primero, cuando dice que vengamos y presentemos nuestro sacrificio vivo, habla de la voluntad. Nuestra voluntad debe de estar cedida a la voluntad del Señor. No debe de haber resistencia. Se lo señalo una vez más. Isaac hubiera podido haber golpeado a su papá. Isaac lo hubiera podido haber aventado y salir corriendo, pero no lo hizo. La Biblia habla claramente que, bueno, lo pone encima de la leña, levanta el cuchillo. Cuando levanta el cuchillo y el hijo Isaac ve que lo va a matar, no hubiera sido otro momento como para darle un caratazo, para darle un golpe a su papá. Lo hubiera podido haber hecho. Ahora, si decimos, pastor, es que lo amarró. Bueno, pongamos que lo amarró. Isaac se está dejando amarrar. Y si se está dejando amarrar sobre la leña, sabe que lo van a matar y lo van a quemar. Se dejó. Se dejó. No puso resistencia. Pero el padre le dijo, Dios se proveerá. ¿Qué tan poderosa ha de haber sido esa palabra? Ahora, mi punto el día de hoy, porque esto es muy extenso, hermano. Cuando nosotros no mostramos resistencia al Señor, cuando nos entregamos sin saber, Dios le dijo a Abraham, sal, no le dijo a dónde, ¿y a dónde? Ahí en el camino te digo, pero ¿a dónde voy? Ahí en el camino te digo, vaya. Diferente a nosotros. Isaac no mostró resistencia. Quiere decir que el gran éxito que yo voy a tener para empezar es cuando paso por el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, que Dios se agrada. Estando Abraham a punto de poner el cuchillo dentro del cuerpo de Isaac, el ángel de Jehová le dijo, Abraham, Abraham, no lo hagas. Y ahí hubo una gran bendición y una gran promesa. Y bueno, podemos deducir, pero nos queremos salir de ahí. Entró a otro nivel este hombre. Así que pensemos. Yo le hago la pregunta a usted y me la hago hoy. Hermano, cuando yo ya debo demostrar resistencia, cuando Dios me empieza a llevar por su voluntad, yo no voy a entender. Y como no entiendo, me va a dar miedo. Como no entiendo, me voy a asustar. Por las personas que nunca han escuchado lo que dije hace un momento. El ángel le dijo a Abraham, detente. Y cuando Abraham se detiene, mira hacia un lado y ahí estaba un cordero trabado en unas ramas. Ahí estaba trabado. Lo que el padre le dijo al hijo se cumplió. El padre no sabía que iba a pasar eso. No lo sabía. Pero yo creo con todo mi corazón que el Espíritu de Dios le dio esa palabra para el hijo. Y ahí apareció el cordero, quita al hijo, pone el cordero y hace el sacrificio, porque hizo el sacrificio. Tiene una tipología con Jesús y bueno, hay una tremenda bendición. Así que si usted nunca había leído la Biblia, todo termina en que no fue un muchacho, porque Dios no está de acuerdo en sacrificar personas,
sino fue un cordero que apareció, que representa a Jesús. Ahora, pensemos por un momento, cuando yo dejo de mostrar resistencia y empiezo a ceder mi persona, empiezo a ceder mi voluntad a la voluntad de Dios. Mire, se lo voy a poner de esta manera, creo que no tengo otra más clara ahorita por el tiempo especialmente. Si nosotros somos Isaac, dejémonos agarrar, subámonos voluntariamente, porque no creo que lo haya cargado el padre a la edad que tenía, el hijo y el peso, no creo que pudiera. Subámonos voluntariamente y si nos amarran, nos vamos a dejar que nos amarren y vamos a esperar en el milagro, vamos a esperar como esperó Isaac, voluntariamente. ¿Cómo es que yo voy a llegar a comprobar, no a entender? ¿Cómo es que voy a llegar a comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad, que son 3 dimensiones? No que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No, hay 3 dimensiones en las que uno debe de caminar. Pero termino con lo que estamos ahorita. No debemos de dejar. Cuando uno se deja voluntariamente, entonces uno va a entrar a lo que dice el verso número 2 del capítulo 12 de Romanos. Ni siquiera voy a tocar la renovación, porque pues ahí se nos iría todo el tiempo que tenemos. No voy a tocar de la renovación del entendimiento, sino para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo empieza uno a caminar en la buena voluntad de Dios? Se lo digo de esta manera, ya no para explicar, pero le hago un reto. No nos podemos conformar en la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay un tercer nivel de la perfecta. Pero vamos a empezar en la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, ¿cómo empieza? ¿Dónde empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo se inicia? ¿De qué manera puedo darme yo cuenta? Cuando el Señor, hermano, a la persona que dio el sacrificio vivo, santo y agradable, empieza el Señor, empieza el Espíritu Santo, empieza la palabra de Dios, vamos a ponerlo al Señor, el Espíritu Santo, a hablarnos de cosas personales y nosotros empezamos a obedecer. La buena voluntad de Dios nosotros la empezamos a vivir cuando el Señor nos empieza a hablar de cambios que nosotros tenemos, de cosas que tenemos en nuestra persona. Usted es una persona tal vez que le gusta gritar mucho. Se enoja y empieza a gritarle, grita a los hijos y todo. La Biblia dice que quítese de ustedes toda gritería. Eso dice la Biblia. Entonces viene el Espíritu Santo y le empieza a hablar. Hey, eso no está bien lo que haces. Y usted puede decir, es que así ha sido. Sí, así ha sido, pero Dios no le hizo así. Usted agarró esa técnica o... Bueno, podemos poner varias cosas, ¿verdad? ¿Cómo la tiene? No lo sé. Tal vez ni usted lo sabe, cómo llegó ahí. Pero, ¿cómo empieza uno a caminar en la buena voluntad de Dios? Cuando el Señor nos habla personalmente, hey, quítate esto otro. No quiero que hagas esto. Y empieza de una manera personal. Personalmente nosotros empezamos a obedecer al Señor. Empezamos en el nivel donde decimos, wow, gloria a Dios. Estoy caminando en la buena voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Voy a comprobar que todo lo que el Señor me pide y me dice que haga, después trae un gran provecho y una gran bendición. Pensemos, hermano, en 2 o en 3 cosas que el Espíritu Santo nos haya pedido a nosotros, que el Señor nos haya pedido en el nivel de la buena voluntad de Dios. Que uno dice, me costó dejar eso. Imagínese, le voy a poner un ejemplo. Hay personas que de alguna manera cayeron en un vicio horrible, horroroso de lo que es el chisme. Un vicio horrible. Todo lo que es chisme, todo lo que es juzgar, todo lo que es criticar, todo lo que es dañar. ¿Dios ama a esas personas? Sí las ama. Viene el Señor y les empieza a decir, hey, su lengua, no hable de las personas. Mire, antes de ir a quitarle la viga que tiene, antes de irle a quitar la mota, la paja que tiene la otra persona,
quítese la viga que usted tiene. Y el Señor empieza a ministrar. No diga nada. No está bien lo que hace. El Espíritu Santo le empieza a conviccionar. Y uno dice, gloria a Dios, bueno. Y empieza a cambiar. Pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, pasa 1 año, 2 años, 3 años. Y usted va y dice, wow, ya no lo he hecho por 3 años. Está caminando en la buena voluntad del Señor. Eso le trae bendición, le trae provecho, le trae alegría, le trae buenas relaciones, le trae amistad, le trae gozo, le trae que usted puede caminar con la frente bien en alta, que no está criticando a nadie. Esa es una área. Ahora, hay muchas otras áreas donde Dios nos empieza a pedir que dejemos cosas a nivel personal. Hay cosas, vamos a decir, fuertes, hay hábitos demasiado malos y uno los empieza. Vamos a pedir como, vamos a poner el último, hermano, el último, sí tenemos tiempo. En la buena voluntad de Dios, Dios nos empieza a decir, hey, tus ojos. Y uno se hace el desentendido, necesito colirio, que lentes, que no debes de estar viendo lo que no es bueno que veas. No es bueno que esté viéndolo, tiene que soltarlo. Ahora, recuérdese, ¿por qué menciono esto? No podemos irnos de un nivel, del nivel 1 al 3. No se puede. No podemos en el nivel de que la voluntad de Dios es perfecta si no hemos pasado por el proceso. No se puede. No damos el ancho. No damos la altura. No damos la anchura. No damos el peso. No lo damos. Ahora, ¿cuál sería? Vamos a movernos al segundo nivel para que comprueben la buena voluntad de Dios agradable. Agradable. Cuando uno obedece al Señor y lo obedece haciendo y viviendo y cumpliendo y practicando su palabra, uno entra al segundo nivel. El segundo nivel tiene que ver con el que uno hace y cumple y guarda la palabra de Dios. Cuando uno guarda la palabra del Señor, cuando uno obedece, usted se va a dar cuenta, especialmente los salmistas que dicen, como atesoro, he buscado tu palabra, me deleito en cumplir y en guardar tu ley, tus estatutos. Yo hasta el día de hoy, no conozco a una persona, no conozco a un amigo mío que me diga, yo me deleito en guardar y en hacer todo lo que es la palabra de Dios. Yo no lo he conocido. Hay cosas que uno deja de hacer, las guarda, pero como que le duelen. O como que es difícil, Pastor, una área, una nomás aunque sea, del área que es difícil. ¿Qué tal cuando nosotros hablamos de la finanza? Del dinero, la finanza. La palabra de Dios nos señala cómo nosotros debemos de vivir con la finanza y que en el área financiera somos socios con Dios. Que Dios nos bendice, que Dios es el que enriquece, Dios es el que prospera, Dios es el que cubre la inversión, el trabajo, lo que se tiene. Es Dios, todo está en la palabra. Pero, mire, yo como no es bueno hablar de nadie, eso yo lo aprendí y se lo recomiendo a los pastores. Cuando vaya a hablar de algo, no hable de los demás, hable de usted, porque la gente no se puede defender. Si está en la iglesia no van a levantar la mano, no se van a oponer. Si estamos grabando y aquí puedo tirarle a medio mundo y pues qué, nadie, ni oigo a nadie, Pero mire, yo hace años, cuando me inicié en el Señor, yo me recuerdo que uno de los problemitas, no me pregunte por más, porque tampoco verá, el chisme no es bueno. Uno de los problemitas que yo tenía, hermano, tal vez le cuente 2, pero le menciono uno, era a la hora de dar dinero, a la hora de ofrendar y de diezmar. Yo miraba al pastor, está gordito ese pastor, mira qué carro trae, mira dónde vive. Ahí está el diezmo a esta gente. ¿Por qué hay que darle a ese hombre? Bueno, hermano, yo tenía problemas. Tuve problemas. Pastor, de seguro fue 1 semana o 2. No, fue en buen tiempo.
vergonzosamente, fue un buen tiempo. Y todo el tiempo que yo tuve problema, hermano, estuvimos muy limitados. Ni siquiera a McDonald's podíamos ir. Ahora vamos a restaurantes de $1,000. Cuando alguien más paga, lógicamente. Espérese, no se me asuste. Pero me recuerdo que de ganar siempre el mínimo, yo dije, bueno, voy a romper con esto. Rompí con eso, hermano. Y en semanas, no le exagero, yo empecé a ganar lo que en una semana yo ganaba en una semana, yo llegué a ganar 8 veces más en una semana lo que antes sacaba. Como 8 veces más, a veces más. Dije, wow, qué diferencia. Entonces comprendí que la palabra de Dios, cuando uno la hace, uno ve que la voluntad de Dios es agradable. Es agradable. A mí me dolía, hermano, me dolía el corazón. Uy, si mi esposa me decía que había diezmado, casi una bronca ahí, pero ¿cómo? Y bueno, ¿y para qué le cuento más, verdad? ¿Te quiere que yo le siga contando qué podía pasar? Y bueno, es más, mire, la segunda cosa que yo tenía era, me gustaba la música loca, de veras, me gustaba la música loca, pero antes de llegar a la iglesia, música cristiana, yo era el cristiano. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Pero cuando uno comprueba que la voluntad de Dios no solo es buena, sino que es agradable. Yo decía, wow, mira cómo no me siento yo mal ahora lo que gano. Vivo ahora, nos vamos a vivir en un lugar mejor. De tener un carro de 3 colores todo chocado, pues vamos a buscar otro carrito mejor. Vamos a comer un poco mejor. Ya vamos a ir a visitar a McDonald's, a Mickey Mouse y bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces uno empieza a comprender que la voluntad de Dios es buena cuando uno obedece. Uno nunca va a llegar a comprobar la voluntad de Dios en el nivel segundo ni en el primero, pero estamos en el segundo cuando uno no obedece. Si usted tiene un problema, no, vamos a decir, retiene el odio, el rencor, la amargura, la palabra de Dios le dice todo lo contrario. Y cuando usted no hace la palabra de Dios, se mete en problemas. Alguien que diga gloria a Dios, hermano. Ay, Dios mío, siento que alguna bomba cayó ahorita. Ahora, movámonos. Si usted puede mandar un comentario, una pregunta, lo va a hacer con el tema, una cosa pequeña. Pero mire, movernos de la voluntad de Dios, empezamos cuando es buena, después nos fuimos a agradable y después nos vamos a perfecta. En la voluntad perfecta, hermano, en la voluntad perfecta, cuando vivimos en la voluntad perfecta, acuérdese, para llegar a esa dimensión, ya no tenemos problema con que estemos vivos, con que estemos santos y con lo que hacemos sea agradable. No tenemos problema con obedecer personalmente. Y es más, ¿cómo voy a predicar si yo nunca obedecí? No tenemos problema en obedecer la palabra de Dios. Entonces Dios nos mete a otro nivel, que es la voluntad de Dios perfecta. La voluntad de Dios perfecta, hermano, encierra muchas cosas. Para llegar al nivel de la voluntad de Dios, en el nivel perfecto, nosotros, este cuerpo, esta carne, el alma que está dentro, el espíritu que está dentro, que está en control, el espíritu del alma y de la carne, que es un espíritu renovado, que es un espíritu que está conectado, aleluya, que Dios puede ver a través de ese espíritu dentro de mí y ve, ¿verdad? Lo bueno. Entonces, cuando nosotros llegamos al nivel de que vivimos y comprobamos la voluntad de Dios que es perfecta, nosotros vamos a estar en una obediencia absoluta al Espíritu Santo de Dios. Ya vamos a decir, la dimensión va más allá. Para poder llegar y estar en el nivel de la voluntad perfecta, hay varios ingredientes. Yo le voy a decir 2 el día de hoy. El primero de ellos es el factor tiempo. Una persona que está en el tercer nivel, comprobando que la perfecta voluntad de Dios, viviendo en la perfecta voluntad de Dios, es una persona que ya lo que mencionamos lo vive porque lo vive. Ahora el nivel es, el Espíritu Santo viene, le habla y le dice que haga.
Usted tal vez ahorita puede decir, a mí el Espíritu Santo si me dice algo, yo creo que yo lo hago. Bueno, realmente yo estoy en desacuerdo con usted, dependiendo cómo está su vida. Si su vida está desordenada, no tiene victoria, no se dedica a nada. No se dedica a nada. No puedo creer entonces que el Espíritu Santo está tranquilo en la tierra sin hacer nada. No concuerda. Los números, como dicen por ahí, no concuerdan. Entonces, cuando las cosas no concuerdan, realmente, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Es mejor que usted piense lo que piensa o lo que dice. Pero cuando uno está en la obediencia, en el nivel perfecto, uno obedece en tiempo. El tiempo es muy importante. Uno obedece en tiempo. En tiempo. Imagínese, le voy a poner un ejemplo. Hay una necesidad. Hay una necesidad. Hay un testimonio. Estuvimos en una junta de pastores. Voy a testificarlo. Estamos midiendo el tiempo porque empezamos un poquito tarde. La esposa del pastor que estaba hablándonos a nosotros los pastores, porque habló ella y después habló el pastor, una iglesia muy grande, un ministerio muy hermoso que tienen esos pastores en inglés. Dice la hermana, el Espíritu Santo me dijo que fuera a una tienda y que en esa tienda me pusiera en la línea donde van a pagar y que le pagara a la persona que estaba ahí. Bueno, total, dice que entra a la tienda y cuando entra a la tienda pues no había nadie en la caja donde cobran y viendo ahí, ¿verdad? Dijo, ¿será que me equivoqué? ¿Qué pasaría? Bueno, total, de que de repente con un carrito sin querer topa a una señora y cuando topó a esa señora se le quedó viendo, dice ella, con una cara que parecía como que se la iba a comer. Se disculpó y ella dijo, pero qué actitud más horrible. Y la señora empieza a echar cosas al carrito, echó pamper, diferentes cosas. Y bueno, ya ella la dejó de ver. Total de que ella se va, agarró unas cosas y cuando llega a la caja donde cobran, adelante de ella estaba esa señora que se topó con ella. Y después estaba ella. Y bueno, habían otras personas. Entonces ella dijo, Señor, ¿y a quién es el que yo le voy a pagar? Y el Espíritu Santo le dijo, a esa que está delante de ti. Ahora ella aprendió algo muy tremendo. Dice que la señora fue, puso todo ahí donde cobran, la que estaba delante de ella, y no tenía dinero. Pero esa señora era una mujer de fe, aunque se miraba así, por el momento que estaba viviendo, porque a veces nuestro ojo no se engaña, somos buenos para juzgar y criticar, y al último siempre fallamos. No era que estaba amargada, pero tenía una necesidad grande, con hijos, sin para comer. Pone todo para que le cobren sin dinero. Entonces la hermana va y le dice, mire que esto pasó, sucedió, el Espíritu Santo me dijo que viniera y que yo pagara lo tuyo. Y ella le dijo, a mí el Espíritu Santo me dijo que viniera a comprar porque alguien iba a venir y iba a pagar. Ahora, el tiempo es importante. No solo porque van a haber casos así, no. El tiempo es importante, hermano. Entonces, para estar en la perfecta voluntad de Dios, aparte de lo que ya dijimos, hay que tener la importancia, el factor tiempo. No es cuando tal vez se pueda, no. Hay que hacer tiempo cuando no hay tiempo. El otro factor es el conocimiento de la palabra. Con el conocimiento de la palabra es muy fácil. El Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a traer la palabra, pero cuando no la conocemos, la ignoramos. ¿De qué nos va a traer? Hay gente que piensa que no necesita leer la Biblia y que con la unción tiene. Discúlpeme, pero eso es un disparate, es una locura. No podemos quitar la responsabilidad nuestra de estudiar, de leer y de escudriñar la palabra de Dios. Hay 3 dimensiones también poderosas. O sea, tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra. Jesús lo hizo en su niñez, crecía en conocimiento, sabiduría. Ahora, pensemos. El conocimiento que yo voy a tener de la palabra de Dios es demasiado importante, hermano, es demasiado vital para que yo compruebe la perfecta voluntad de Dios. Ahora, estar en ese nivel, para poder llegar a ese nivel, donde uno se va a mover en tiempo. Usted lo puede ver, mire, en el caso, no sé si hay un comentario, una pregunta, uno lo puede ver en el caso de Jesús.
Jesús dijo, el hacer la voluntad de mi Padre es mi comida y mi bebida. Hace años, hermano, hace años, yo estuve predicando en un lugar y me dijo el pastor, nunca se me va a olvidar. Reservo su nombre, pero nunca se me va a olvidar. Yo prediqué unos días ahí, 3 días, y me dijo, ¿te puedes quedar para el día del servicio? Le dije, pero ya terminó el avivamiento. Sí, dice, pero pasado mañana. Es que me siento bien agüitado y me agüito ahorita a leer la Biblia y predicar. Chico, le dije yo, así vive ese hombre. Así vive. Así vive. Hermano, cuando uno comprueba la voluntad de Dios perfecta, uno va a comprobar, mire, usted puede estar enfermo, enferma, con ganas, sin ganas, con deseos, sin deseos, teniendo grandes problemas. No importa cómo uno esté, no importa cómo uno se sienta, pero para ese nivel hay que entender, hay que comprenderlo, que uno va a glorificar y a servir al propósito de Dios independientemente de cómo se sienta, de lo que esté pasando a su alrededor, independientemente de todo. Es que debemos de entender, no somos nosotros, sino que es el Señor. Alguien que dé gloria a Dios, hermano. Ahora, Jesús se movió en tiempo, Jesús todo lo hizo perfecto. Jesús se preocupó por cumplir la palabra de Dios, la profecía, la palabra. Jesús se concentró y se preocupó, se angustió en cumplir la palabra de Dios. Ese es el deseo y debe de ser la pasión nuestra, que nosotros somos y estamos en un nivel de tal magnitud donde la voluntad de Dios perfecta uno la hace independientemente de lo demás. Ahora pensemos y analicemos para cerrar. Uno debe de analizar y pensar en qué nivel estaré yo. Ya pasé por el primer nivel, presentar el sacrificio. El segundo nivel, podría decirlo así, donde yo entiendo que no es que tengo que entender, porque no voy a entender, voy a comprobar, no a entender. Y después de eso, ya di los primeros 2 pasos, cedí y hice la voluntad de Dios en lo personal, en su palabra. Ahora lo que es el nivel ministerio, lo que es al nivel obra, lo que es al nivel, vamos a decir, el reino de Dios. Lo que es el reino de Dios, yo le voy a decir algo. Cuando uno está ya en varios niveles, o un nivel, vamos a decir, hermano, elevado, y uno platica con algún creyente que ni siquiera ha pasado por su sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y las personas se llenan de excusas, no que esto, mire, dentro de uno dice, ay Señor, si supieran con quién está hablando, si yo ya pasé por ahí. No se puede servir a Dios. Hermano, es que los compromisos, hermano, mira, yo te podría testificar, pero no es noche de testimonios. Hace años, bueno, es más, no testifico eso porque ya lo testifiqué demasiado. Pero hace años la situación que nosotros vivíamos en la casa era una situación estrecha, y aún así nunca paramos de hacer la obra de Dios. No paramos, no nos detuvimos. Yo he salido de mi trabajo, no, sin ser pastor, voy a la iglesia que me toca ser ujier, salgo de la iglesia, voy a la casa a dejar a mi familia y regreso al trabajo. Eso lo he hecho por años. Al mandado, en una carrera después de la iglesia, a medianoche yendo al mandado, cargando niños y de todo, después al trabajo y otra vez, y teniendo un estudio bíblico y haciendo, lo hemos hecho. Entonces cuando yo realmente oigo de, digo yo, no, sí, todavía no ha aprendido, esta persona todavía no ha aprendido, se puede porque se puede. Ahora, yo estoy aquí para testificarle, hermano. Estar en el nivel de la voluntad de Dios perfecta se comprueba que vale la pena, porque vale la pena, porque vale la pena, porque vale la pena, porque vale la pena. Ahora, con honestidad le digo algo. Si usted me dice a mí, pastor, ¿usted en qué nivel está? ¿Buena, agradable o perfecta?
Yo con humildad, ¿verdad? Y tal vez no estemos de acuerdo, yo considero que estoy en la segunda y que estoy luchando por entrar a la perfecta, pero no estoy ahí todavía. No estoy ahí todavía. Ahora, aunque yo no esté, la palabra es la palabra. Hay personas que dicen, no voy a predicar lo que no he vivido. Si la Biblia es la Biblia, ¿qué? Por favor, tenemos que hablar de la Biblia. La Biblia nos va a cortar. El mensaje a veces va a ser más para el predicador que para otra persona. O sea, no hay ninguna excusa. Yo le animo el día de hoy, yo creo que podemos llegar a esos niveles donde la gloria de Dios se va a mover de una manera sobrenatural cuando nosotros estemos en ese nivel. Vamos a comprobar que así como era buena, así como era agradable, es perfecta. Alguien que dé gloria a Dios, alguien que diga aleluya. Queremos orar, Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Creemos y confesamos y declaramos que tu palabra ha caído en buena tierra, Señor. Ese deseo, esa inquietud que tú pones en los corazones nuestros, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos que nos ayudes y nos des éxito, Señor, en el área del sacrificio. Dios, danos éxito en esas tres dimensiones, nuestra carne, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Que entendamos bien que no es necesario, que muchas veces no vamos a entender, pero vamos a comprobar, y que terminemos, Señor, comprobando que tu voluntad en el nivel bueno es bueno, que es agradable y que es perfecto, Señor. Declaro bendición sobre aquellos que reciben tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, queremos orar el día de hoy. Hay una oración muy importante. Esto es muy importante. Usted necesita aceptar a Cristo, reconocer que Jesús es su Salvador, y si usted se apartó del Señor, usted necesita reconciliarse con el Señor. Así que repita con nosotros esta oración. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados y de toda mi maldad. Jesús, te confieso a ti como mi único y suficiente Salvador. Dios, te doy gracias por Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, el domingo estaremos a la 1:30 en las instalaciones bajo la carpa en Huntington Park. Venga, corra la voz, hay servicio, aunque aquí el estado esté cerrado, nosotros tenemos servicio. Y bueno, será hasta entonces. Bendiciones.